Derrocar las fuerzas malévolas del Islam y Oriente e instaurar un gobierno benevolente, amante de la paz y a favor de la democracia. Finalmente, borrar sanciones que ya no son necesarias y traer el muy necesario desarrollo a otro país atrasado. Y ahí lo tiene, otra misión civilizadora para conquistar a esas hordas de bárbaros árabes y a esos africanos hambrientos, desamparados, incultos y enfermos de las tribus. Los ejemplos de Sudán, Kosovo, Yugoslavia y Georgia muestran la eficacia con la que el cartel de opinión puede movilizar al público en nombre de cruzadas militares extranjeras que promueven la causa del gobierno mundial, sin declarar explícitamente siquiera que el objetivo es el gobierno mundial o la empresa mundial sociedad anónima. Antes de las campañas propagandísticas humanitarias de los medios de comunicación, ni Somalia ni Kosovo figuraban entre las preocupaciones típicas de los estadounidenses. Lo mismo podría decirse de la Primera Guerra del Golfo. El 87% de los estadounidenses no sabían situar Irak en un mapa y no tenían idea de quién era Saddam Hussein, hasta que el CFR dirigió los esfuerzos diligentes e implacables de la CNN para adoctrinar al público estadounidense, con lo que hizo que aquellas campañas militares fueran posibles. Para finales del 2010 habían muerto más de 1,5 millones de iraquíes inocentes junto con Saddam Hussein y más de 5,000 soldados estadounidenses que estaban liberando el país en nombre de British Petroleum, Royal Dutch, Shell, Halliburton, Blackwater, Chase Manhattan Bank, Bank of America, Citigroup y una interminable lista de empresas multinacionales, todas ansiosas por obtener un pedazo de la tarta y la riqueza iraquí. En cierto modo, los medios informativos cuentan una historia, la saga del gobierno como salvador. En casi cada cuestión imaginable, ya sea nacional o extranjera, las noticias están dirigidas a animar a los lectores y espectadores a que vean la intervención del gobierno como la solución. Dicho de otra manera, los medios consagrados son culpables de ser cómplices conscientes y voluntarios en la carrera de la élite en el poder por el control global. Y es que para controlar el mundo, la élite en el poder debe conquistar la mente pública. Y tal como nos recuerda Walter Lippmann, las noticias y la verdad no son la misma cosa. Una élite, numerosos conductos. Muchos estadounidenses creen que en su país existe la prensa libre. La mayoría de los estadounidenses informan principalmente a través de una televisión controlada por el Estado y tienen la idea equivocada de que los periodistas quieren servir al público. De hecho, los periodistas no sirven al público, los periodistas son empleados a sueldo que trabajan para los propietarios de los medios de comunicación, cuyas participaciones empresariales se intercambian en Wall Street. Si ustedes han visto una emisión internacional de las noticias de Estados Unidos, han comprado un bestseller, han cogido un periódico local, han comprado un CD o han ido a ver una película, lo más probable es que el producto en cuestión haya pasado por un filtro colectivo relacionado con el CFR. En enero del 2001, una fusión de 165 mil millones de dólares unió a America Online AOL, el mayor proveedor del Internet del mundo, y Time Warner, creando así el mayor conglomerado informativo, editorial y de entretenimiento en la historia. Los personajes claves de la fusión fueron Gerald Levin y W. Thomas Johnson, ambos miembros del CFR. Incluso un examen superficial de los miembros de AOL, Time Warner y su filial informativa CNN muestra que el CFR, quien dirige fundamentalmente ambas operaciones, tanto AOL, Time Warner como Disney Live ABC son miembros corporativos del CFR y juntos controlan más de 200 mil millones en recursos informativos y de ocio. Vivendi, Universal y Sony rellenan el complejo informativo y de ocio global, representando buena parte de las industrias del cine y de la música. Tanto Vivendi como la filial estadounidense de Sony son miembros corporativos del CFR. A su vez, los Rockefeller tienen una participación importante como accionistas de varios medios de comunicación privados de Estados Unidos. Los mismos medios privados vinculados al sistema de inteligencia estadounidense para la política exterior y la seguridad nacional, que en la actualidad trabajan estrechamente con el Wikileaks antisistema para redactar, distribuir y difundir al público documentos filtrados en secreto. ¿Es cosa mía o hay algo que chirria? El papel de la prensa privada. Wikileaks nació en diciembre de 2006.
Por extraño que parezca, como supuesto sitio de filtraciones, como sitio disidente, recibió muchísima atención inmediata por parte de medios como The Washington Post, la revista Time, incluso Cass Sunstein, ahora funcionario de la administración de Obama, que escribió un ensayo sobre cómo infiltrar conscientemente grupos disidentes para orientarlos en la dirección que conviene a los que mandan. El artículo de la revista Times es curioso porque de buenas a primeras parecía decirnos cómo interpretar Wikileaks de una manera que sonaba extrañamente similar a la de George W. Bush, justo después del 11 de septiembre. Para marzo estarán disponibles online más de 1 millón de documentos filtrados de gobiernos y empresas de Asia, Oriente Medio, el África subsahariana y el antiguo bloque soviético en un nuevo y osado experimento colectivo de denuncia de irregularidades. Naturalmente, siempre que usted no acepte ninguna de las teorías de la conspiración según las cuales Wikileaks.org podría ser una tapadera de la CIA o cualquier otra agencia de inteligencia. Ahora recuerdan y lean atentamente ese artículo. Se escribió antes de la primera gran filtración de Wikileaks, que según el artículo habría tenido lugar en algún momento de marzo de 2007. Entonces, ¿por qué escribiría la revista Times sobre ellos en primer lugar si no había hecho nada aún? ¿Por qué se aventuraran de forma tan arriesgada a menos que sepan algo de nosotros que nosotros no sabemos? Asimismo, no dejemos pasar esta deliciosa ironía. Se trata de la revista Time elogiando un supuesto sitio de filtraciones que aparentemente revelará todo tipo de teorías de la conspiración, a la vez que les dice a sus lectores que no crean en esas estúpidas teorías de la conspiración que circulan en torno a Wikileaks. Supongo que les irá bien siempre que se crean las teorías conspirativas correctas. Naturalmente, eso se ajusta a la perfección a las propias declaraciones de Julian Assange sobre el 11 de septiembre, pero ya llegaremos a eso. Ahora lean lo siguiente, publicado por la revista Time. En lugar de un par de especialistas teóricos, Wikileaks proporcionará un foro para que toda la comunidad global examine cualquier documento de forma impecable en busca de credibilidad, verosimilitud, veracidad y falsabilidad. Escriben sus organizadores en la página de preguntas frecuentes del sitio. Tendrán la posibilidad de interpretar documentos y explicar su relevancia al público. Si se filtra un documento del gobierno chino, toda la comunidad disidente china puede examinarlo libremente y discutirlo. Suena a un artículo propagandístico de relaciones públicas escrito por los chicos de la avenida Madison. Suena a una guía práctica de Wikileaks, por favor. Comprendan que se les está diciendo qué creer y cómo interpretar la información. Como es natural, para interpretarla correctamente hay que tener la mentalidad adecuada. No obstante, para seguir que el público confiado tenga la mentalidad adecuada, Wikileaks necesitaba la bendición oficial de las publicaciones de los medios privados más destacados. Sin el apoyo del público, ese pequeño proyecto parecía destinado a fracasar incluso antes de despegar. Ese es el motivo de que el Relaciones Públicas de Rupert Murdoch esté en la junta directiva de Wikileaks. Ese es el motivo de que la revista Time y The Washington Post tuvieran que publicar artículos de apoyo sobre Wikileaks antes de que nadie supiera nada sobre ellos. Esta colaboración entre Wikileaks y los medios mayoritarios seleccionados no es fortuita. Era parte de un acuerdo entre The New York Times, Bilderberg CFR, El Guardian, la rama izquierdista de las agencias de inteligencia británicas, Der Spiegel, Bilderberg y en menor grado The Economist, londinense, Bilderberg y el editor de Wikileaks, Julian Assange. Estas enormes empresas están directamente implicadas en la edición y la selección de los documentos filtrados. En otras palabras, la prensa y Assange son socios. Wikileaks y The Economist también se han embarcado en lo que parece ser una relación contradictoria. El fundador y editor de Wikileaks, Julian Assange, recibió el premio al nuevo medio de comunicación de Economist del 2008. Seguro que se trata de una coincidencia. The Economist tiene una relación estrecha con las élites financieras británicas. Alta voz de la ciudad de Londres, comenzó a publicar en el apogeo de la Compañía Británica de las Indias Orientales, en 1843. Pocos saben que el periódico
Intervenía habitualmente en la política estadounidense, incluso en contra de los esfuerzos de Abraham Lincoln para salvar la Unión, y que hoy en día representa la total antítesis de la Revolución Americana. Es un medio informativo consagrado que en general ha apoyado la implicación de Gran Bretaña en la guerra de Irak. El editor jefe de Common Economist, John Micklewright, ha participado en 8 de las últimas 10 conferencias de los Bilderberg. The Economist pertenece a la familia británica Rothschild y de la institución bancaria Lazar Fraser, ambas cercanas a la familia real británica. Sir Evelyn Robert Adrian de Rothschild fue director de Economist desde 1972 hasta 1989. Su esposa Lynn Forrest de Rothschild tiene un puesto en el Consejo de Economist en la actualidad. La familia Rothschild también cuenta con una participación considerable en The Economist. Hoy en día, el exdirector de Economist 1974 a 1986, Andre Stephen Boker-Kine, es el presidente del Fondo de Gestión de Capital J. Rothschild. También se sabe que ha sido miembro del equipo directivo desde 1986 de Club Bilderberg. Lazard es un destacado recurso francés y británico de la alianza anglo-holandesa centrada en torno a la Royal Dutch Shell, compuesto por las familias reales de Holanda y Gran Bretaña, y la institución bancaria Rothschild. Este es el fenómeno hoy conocido como la organización Bilderberg. Hippolyte Worms, el fundador de Banque Worms, es en sí mismo una creación de Lazard. Fue un magnate naviero cuyo negocio se basaba en los contratos para repartir el petróleo de la Royal Dutch Shell. También fue uno de los 12 miembros fundadores del movimiento sinarquista del Imperio, la organización secreta que se encuentra detrás de la entrega de Francia a Hitler y a los nazis. Lazar Freres era el banco de inversiones francés de la Shell y como tal fue decisivo en la creación de la filial bancaria del grupo Worms, Banque Worms. Sí. La cuestión fundamental sería por qué recibiría Julian Assange el apoyo del medio informativo más consagrado de Gran Bretaña, que ha desinformado sistemáticamente y tiene lazos claros con la realeza anglo-holandesa, el Club Bilderberg y la familia bancaria Rothschild. No nos encontramos ante un caso de disensión manufacturada por la que el proceso de apoyar y recompensar a Wikileaks por sus esfuerzos se convierte en un medio para manipular el proyecto Wikileaks a la vez que lo introducimos en los medios de comunicación consagrados. También conviene mencionar otro vínculo importante. El abogado de Julian Assange, Mark Stephen de Finners, Stephen Innocent FCI, un importante bufete de abogados de Londres, resulta ser el asesor legal del fondo Rothschild Watson. Mientras que eso en sí mismo no prueba nada, debería examinarse en el contexto más amplio del séquito social y corporativo de Wikileaks. The New York Times, el CFR, el Club Bilderberg, The Economist, la revista Time, Forbes, Finners, Stevens, Innocent FCI, el séquito corporativo de Wikileaks. La cuestión más importante es quién controla y supervisa la selección, la distribución y la edición de los documentos que se dan a conocer al público. ¿Qué objetivos de la política exterior estadounidense se cumplen a través de este proceso de redacción? ¿Es Wikileaks parte de un despertar de la opinión pública y de una batalla contra las mentiras y los engaños que aparecen diariamente en la prensa escrita y las cadenas de televisión, o bien es parte de un proceso de infiltración de medios de comunicación alternativos críticos con la forma que tiene el gobierno de manejar la política exterior de Estados Unidos? ¿Cómo se puede proseguir esta batalla contra la desinformación de los medios con la participación y la colaboración de los arquitectos corporativos de la desinformación mediática? Wikileaks ha enumerado los arquitectos de la desinformación mediática de New York Times, el Guardian, Der Spiegel y The Economist londinenses para luchar contra la desinformación de los medios, un procedimiento incongruente y contraproducente, especialmente teniendo en cuenta las transgresiones anteriores de los medios. Operación Cinsote.
En la primera época de la Guerra Fría, a finales de los años 40, la CIA inició un proyecto secreto conocido como Operación Sin Sote, una iniciativa de la Oficina de Proyectos Especiales de la CIA OSP en su hora virtual Government. El autor Alex Constantin lo define como un proyecto de la CIA destinado a influenciar los medios de comunicación principales con propósitos propagandísticos. En un artículo de octubre de 1977 que publicó la revista Rolling Stone y que tituló La CIA y los medios de comunicación, el experiodista del Washington Post, Bert Neistein, que alcanzó la fama junto con su colega Bob Woodward por denunciar las actividades ilegales de la campaña de reelección de la administración Nixon en lo que se conocería como el caso Watergate, reveló que más de 400 periodistas estadounidenses trabajaban para la CIA. Bernstein procedió a revelar que ese cómodo acuerdo venía dándose durante los últimos 25 años. Sus fuentes le dijeron a Bernstein que The New York Times, el periódico más respetado de Estados Unidos en la época, era uno de los colaboradores informativos más cercanos de la CIA, intentando expandir